Hola, buenas, bienvenidos al canal de J. Roiva. Y hoy traigo pues un vídeo un poco, pues a ver lo que sale. Un vídeo un poco a ver lo que sale, sí. Y pues ¿de qué va a tratar este vídeo? Pues va a tratar sobre cómo elegir un destino turístico para irte de vacaciones. Estamos en verano, casi llegando el verano, no sabemos a dónde ir y pues me he planteado hacer este vídeo. ¿Cómo elegiría yo mi destino turístico? Pues a ver, en principio te planteas playa o montaña. Playa, ¿qué me puedo encontrar en un sitio de playa? Pues me podría encontrar pues las atracciones típicas de la zona, discotecas, playa, sol, deporte, gente, mucha gente, menos gente, etcétera. En montaña, pues ¿qué podría hacer yo en la montaña? Deportes de montaña, senderismo, etcétera. ¿Cómo me encontraría allí? Pues tranquilidad, ¿no? Pues la montaña, estás en un caserío perdido en la montaña y pues estás más tranquilo que rodeado de mucha gente en la playa. Pros, contras, destinos turísticos, y he estado buscando por internet. Para informarme pues cuáles serían los mejores sitios para irme de vacaciones. Encontré esta página, skyscanner.es, 10 mejores fiestas populares, 10 mejores fiestas populares. Vale, he estado mirando una a otra, a ver cuál me convencía más, y en principio me ha llamado más la atención la Feria de Málaga. Feria de Málaga, que es del 16 al 23, es un destino turístico de playa, creo que Málaga tiene playa, sí. 16 al 23 de agosto, la Malagueta, y bueno, en principio pues aquí ponen, es una de las fiestas más visitadas de todo el verano, que este año se celebran del 16 al 23 de agosto, vestidos flamencos, romerías, caballos, música, el evento del año de la ciudad. Empieza como todos los años en la playa de la Malagueta, con el pregón y los fuegos artificiales. Al día siguiente comienzan las romerías, donde caballistas, carruajes y malagueños acompañan al abanderado de la feria hasta el santuario de la Victoria, y todo esto rodeado de famosas casetas, conciertos y atracciones. Bueno, pues esto es lo que pone en esta página web de información turística. Luego pondré abajo el link con la info de donde he obtenido esta información. Y bueno, pues vale, Feria de Málaga, destino, fechas. ¿Y qué más me puedo encontrar allí? Pues claro, pues he seguido informándome. He encontrado esta página, guía básica para la Feria de Málaga, sobreviviré a ella. Pues en principio, pues lo que comentaba, la cantidad de gente, por dónde tienes que ir, pues para, pues, dentro de lo que cabe, pues a ver, una persona se va de vacaciones, tiene una edad y dice, pues me voy a un sitio con chavalillos de 20 años que se van de discotecas, pues no puede ser. Pues aquí te planteo una guía básica para sobrevivir a la Feria de Málaga. Vale, entonces las fechas ya las hemos dicho, y pues un poco pues también vamos a ver un poco las imágenes. Hemos comentado que había romerías, gente montada a caballo, y aquí explica un poco el origen de la feria. No lo voy a leer todo, simplemente informarse antes de ir a un sitio de vacaciones, el pregón de los fuegos, las imágenes de las vistas que hay allí, real de la feria, cuenta con un registro, bueno, pues en principio hay mucha gente, pero luego las casetas y todo lo que montan allí también es bien grande. Las ferias también podemos ver un poco cómo llegar, pues si Málaga es grande, pues hay que informarse bien cómo llegar a los sitios. En principio pues la feria en el centro, pues, las malagueñas parece ser que son todas muy guapas. Ahí habría que distinguir también pues el turismo en pareja, el turismo entre amigos, o a lo que vaya cada uno, no sé, habrá que ir mirando.
el baile típico de allí, romería, caballos, carruajes, bailes típicos, los toros, la comidita que ponen allí en Málaga, comer en Málaga en la feria, pescaditos, bueno, cultura. No te puedes ir sin, esto es importante leerlo, no te puedes ir sin ver el ambiente en el centro, especialmente en la calle tal y en la calle cual. Probar el vino, darle una vuelta a la noche en el recinto de la feria, escuchar música de Verdiales en la calle Larios, comer pescaditos fritos en alguno de los restaurantes del centro y hacer un alto en la fiesta para tomar el sol y descansar en las playas de la capital o de la Costa del Sol. Bueno, pues en principio destino, hemos elegido el destino turístico de playa, hemos elegido, pues hemos visto una guía básica para sobrevivir a la feria de Málaga, lo que hay que ver, lo básico, y pues aquí me he informado también por qué están el agua de la playa, conocer un poco pues cómo es la playa de Málaga. Si queremos ir, pues tendrá sus aqueles la playa de Málaga. Pues, ¿por qué es tan fría? Pues claro, yo tenía idea de todo lo contrario, que el agua del Cantábrico pues, es más fría que la del Mediterráneo. Pues, al parecer las playas de Málaga tienen su aquel y tampoco es tan fría, tampoco es tan caliente. Deportes acuáticos, Málaga. Pues también se puede hacer deportes acuáticos, nadar lanchas, buceo, actividades que se pueden hacer también pues, en la zona de costa, visitar acuarios, etcétera. Bueno, hemos visto un poco pues, el destino turístico de playa, pues un poco el esquematizar, pues antes de elegir a dónde ir de vacaciones, pues qué actividades se pueden hacer en el destino elegido. Y bueno, pues de entre playa y montaña hemos elegido un destino de playa y luego hemos elegido otro destino de montaña. Luego pues compararemos y elegiremos. También habría que ver pues la economía de cada uno. Entonces pasamos a destino de montaña. El destino de montaña yo lo he esquematizado a la hora de decir montaña, ¿qué me interesa a mí de la montaña? Pues principalmente esto, deportes de montaña, tranquilidad, temperatura distinta a la época del año, y procedemos un poco a ver pues lo que son procedemos un poco a ver pues en la montaña, pues a ver, destino turismo activo en España, los 10 mejores sitios. He estado mirando, pues igual que en el otro sitio, y he encontrado Lérida, que parece ser que es un sitio turístico donde se pueden hacer un montón de actividades deportivas, pues, un poco, pues no es de playa y pues es de montaña. Lanzarote, sur, hay un montón de sitios donde elegir. Guipúzcoa. Seguimos. Esto pues es un poco trabajo de campo que estoy haciendo en mi canal. A la hora de elegir, pues Lérida, Cataluña, aquí. Pues entonces, provincia catalana es uno de los ejes del turismo activo en España, con más montañas como telón de fondo. Con las montañas como telón de fondo. Se pueden ver las vistas y tiene buena pinta. Destaca principalmente por sus paisajes abruptos cercanos a los Pirineos. Aquí encontrarás paisajes de postal, rincones rurales, de inestimable belleza y gran variedad de opciones para realizar turismo activo. Destaca el Pirineo de Lleida como principal central y lugar predilecto de los viajeros no activos. En principio, pues parece un buen destino, a mi modo de ver. Se ven un poco las actividades que se pueden hacer. Sobre el papel, muy chulo senderismo en Lleida,
rutas a caballo. Y bueno, pues he seguido buscando información y me he hecho más preguntas. Claro, dices tú, pues vas a hacer deporte a la montaña, qué tipo de deportes hay y cómo se hacen. Pues hay que ir preparado, llevar el equipamiento necesario y y a la vez pues el saber dónde te metes, porque claro, una persona de 200 kilos no se puede subir esta montaña, por mucha equipación que lleves deportiva, y si no llevas todo el año haciendo deporte y tienes físico para subir esto, ya te puedes vestir como Endurain que no lo subes. Senderismo, pues llevar botas cómodas, un bastón por si tienes un traspiés, escalada, senderismo o running por los perfiles de las montañas. Pues todo esto lo explica en este enlace, que lo pondré luego más abajo en la descripción del vídeo. Y finalmente he encontrado pues 7 pueblos más bonitos de Lleida. Este blog pues parece que tiene muy buena pinta, tendencia Vox Populi, los 7 pueblos más bonitos de Lleida. Pues en principio no me he parado a leerlo, pero lo pondré en la descripción y con más tiempo seguro que me paro a revisarlo mejor. En principio pues son pueblos de Lleida para ir al concreto, a la zona y con la descripción de lo que se puede hacer allí. Y en principio pues es este el vídeo que quería traer, pues elegir un destino turístico, cómo elegirlo, qué hay que tener en cuenta para elegir tu destino turístico. El mío sería o la Feria de Málaga para esas fechas, o el destino o Lérida, hacer deporte de montaña. En principio yo elegiría este año el Lérida, pero claro, para hacer un viaje de vacaciones primero hay que trabajar todo un año y tener tiempo y ganas y de pasártelo bien. Si además estás bien informado y tienes curiosidad y ganas de pasártelo mejor en el verano, pues todavía mejor. Entonces este es el vídeo que traigo hoy. Mi destino sería Lérida. Dejo la pregunta en el aire, pues ¿dónde te irías tú de vacaciones este verano? Un saludo, like, favoritos y suscribiros a mi canal de YouTube. Hasta más ver.